Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de el curso de Geotecnia 1, en el cual pues ya esta es nuestra presentación, ¿no? Este video corresponde al tema número 7. Vamos a hablar de los esfuerzos in situ. Entonces, para esto vamos a inicialmente recordar ciertos aspectos de su curso de física 1. Entonces aquí si ustedes se dan cuenta, este bloquecito ustedes lo debieron ver en su curso de física newtoniana, en el cual pues tenemos el bloquecito sometido a diferentes fuerzas. La fuerza va a ser una fuerza en la parte superior, que nosotros lo llamamos una fuerza del peso. Aquí pues lo vamos a llamar una fuerza normal. ¿Se acuerdan que la fuerza normal es la respuesta que ustedes tienen en el sentido contrario al que está ejerciendo el peso? Y vamos a tener una fuerza en el sentido paralelo al eje de la X, que nosotros la vamos a llamar una fuerza tangencial. Entonces esta fuerza tangencial es la que realmente pues va a causar el movimiento de las partículas, o en este caso del bloquecito. Entonces aquí tenemos los diferentes parámetros que estamos estudiando: el peso, la fuerza normal sobre la superficie horizontal a la cual estamos aplicando el peso, la fuerza cortante o la fuerza tangencial que tenemos. Aquí vamos a definir otras cosas que nosotros siempre aplicamos esta fuerza sobre un área. Esa área pues va a ser la sección transversal de nuestro bloquecito, en este caso esta de acá. En el caso de los suelos pues va a ser el área transversal de la masa de suelos donde estamos aplicando la fuerza. Y ustedes se acuerdan que nosotros teníamos dentro de este sistema, si esto se mueve en este sentido, una fuerza contraria si esto tiene un coeficiente de rozamiento. Este coeficiente de rozamiento nosotros lo llamamos μ. Ese μ pues nosotros lo vamos a asimilar con la tangente del ángulo φ, que también se acuerdan que ese ángulo φ pues es para nosotros es el ángulo de resistencia al corte, y para este caso pues es el ángulo o el coeficiente de rozamiento. Entonces nosotros realmente pues cuando estamos describiendo sistemas de su curso de mecánica de materiales pues tenemos dos modos de hacerlo. Uno es las fuerzas como tal y el otro son los esfuerzos. El esfuerzo pues es una fuerza aplicada sobre un área. En ese orden de ideas pues nosotros vamos a utilizar el esfuerzo total normal, que es esta fuerza n dividido por su correspondiente área, y el esfuerzo cortante, que es la fuerza cortante como tal dividido por esa correspondiente área. Aquí tenemos la sumatoria de nuestros sistemas de fuerzas. Entonces una fuerza normal, una fuerza tangencial que depende de la normal por un factor de fricción o un μ. En este caso es la tangente del ángulo de resistencia al corte, que es digamos este ángulo en la parte superior, y esta sería la fuerza pues resultante del sistema sobre el bloquecito. Entonces vamos a definir ya en la geotecnia mecánica de suelo lo que es el esfuerzo normal. Entonces por definición el esfuerzo normal va a ser igual a un peso sobre un área. Entonces vamos a ver qué genera el peso y sobre qué área está aplicada. Entonces aquí vamos a ejercer un esfuerzo vertical, ya que el suelo tiene un peso. Nosotros vimos en dos clases anteriores que este de acá pues lo llamamos el peso unitario total del suelo multiplicado por el correspondiente Z, pues nos da el esfuerzo que está generando por su propio peso esta columna de suelo en la profundidad Z multiplicado por el área. Aquí tomamos un área superficial de 1 por 1 y lo dividimos por una área que es 1 por 1. Entonces aquí tenemos el peso, que es el volumen, que sería Z1 por 1 multiplicado por su densidad, que en este caso pues sería el peso unitario del suelo, dividido por el área, pues nos da un esfuerzo. Entonces, haciendo todo esto, si lo hacemos en términos unitarios, tenemos que el esfuerzo vertical total es igual al peso unitario del suelo multiplicado por esa profundidad de la cual nosotros queremos saber cuál es el esfuerzo. Aquí pues nosotros utilizamos un área total, que es 1 por 1, pero en la realidad los que transmiten la fuerza y los esfuerzos dentro de la masa de suelo es el contacto particular entre uno y otro. Acuérdense que nosotros hablamos de
que hay una serie sólida, vacíos y agua, pero realmente los que van a transmitir esos esfuerzos pues va a ser el contacto entre partícula y partícula, entre los sólidos. Si ustedes dividen tienen diferentes propiedades del suelo, o sea, diferentes pesos unitarios. Aquí podemos dividir esto en 10 partes, entonces tendríamos 10 pesos unitarios por sus correspondientes espesores. Podremos calcular el esfuerzo vertical como esa sumatoria de los independientes pesos unitarios. Si son 10, pues aquí tendremos 10 por sus correspondientes espesores. Si son 10, pues serían 10. Hacemos la sumatoria y tendríamos el esfuerzo total del suelo. Entonces ya tenemos una parte de nuestro sistema, que es los esfuerzos totales del suelo. Ahora vamos a ver los esfuerzos de presión de agua en el suelo. Aquí pues tenemos la misma columna de suelo y vamos a tener aparte otra columna que es donde se ubica el agua. Entonces aquí vamos a tener esa altura, la vamos a llamar H sub P, que es la altura de presión del agua, y esta columna se incrementa de presión, el valor se incrementa de manera lineal y siempre actúa. Lo importante de esto es que en cualquier punto que yo tome, pues la presión actúa en todas las direcciones, o sea que siempre vamos a tener el mismo valor independientemente digamos de la dirección donde yo lo esté tomando o tenga la referencia. ¿Cómo se calcula? Pues básicamente es igual que en el caso anterior, es el peso unitario del agua multiplicado por la altura total de la presión, o donde encontramos el agua al punto de referencia donde queremos nosotros medir esa presión. Entonces aquí lo importante es que nosotros debemos medir son esfuerzos reales. Entonces para eso pues vamos a ver cuál es el concepto del esfuerzo efectivo. Entonces para este concepto pues nosotros utilizamos el principio de Arquímedes, donde ustedes si están en el aire o digamos cuando realizan el peso de un elemento, pues básicamente es su peso unitario multiplicado por su volumen. Entonces eso lo podemos medir en una pesa. Aquí tenemos la medida de la masa, entonces lo que pedimos es dentro de la balanza lo que realmente pesa este señor de acá, que sería esta piedrita. Si esta piedrita pues nosotros la ubicamos dentro de un baldecito, entonces vamos a ver que es una plataforma que tiene agua, entonces existe una fuerza en este sentido que va a generar el agua, que nosotros le llamamos fuerza boyante neta, y que va a ser igual al volumen de esta piedra que tengo aquí multiplicada por el peso unitario del agua. Entonces nosotros sabemos que este volumen, cuando yo lo introduzco dentro de este balde, pues va a generar un desplazamiento de volumen, y ese desplazamiento de ese volumen es lo que genera la fuerza hacia arriba. Entonces en estos dos sistemas pues la medida de esta piedra va a ser mucho menor que cuando está simplemente al aire. Entonces de eso se trata pues la fuerza boyante y en sí el principio de Arquímedes. Entonces la fuerza boyante aquí, como les he explicado, es básicamente igual al peso del agua que se está desplazando, o el volumen desplazado por esta piedra. Entonces el peso que vamos a medir aquí va a ser igual al que teníamos inicialmente, que es el peso unitario de la piedra o del elemento multiplicado por su volumen, menos el peso unitario del agua multiplicado por el volumen de la misma piedra. Entonces este de acá es lo que realmente se reduce en la balanza. Entonces de esa manera pues nosotros podemos medir o tener el concepto de lo que es el esfuerzo efectivo que se produce en cada una de las partículas granulares del suelo. Entonces aquí pues tenemos nuestro sistema ya suelo, agua. Entonces vamos a continuar adelante cómo sería ese esfuerzo efectivo. Entonces el esfuerzo efectivo lo que hace es que este es el que realmente van a transmitir las partículas dentro de su sistema contacto grano a grano. Entonces las áreas de contacto entre los granos son muy pequeñitas, entonces lo que nosotros vamos a tomar es un promedio, que es lo que tenemos acá cuando hacemos uno por uno, o sea, aplicamos todo ese esfuerzo dentro de un área unitaria. Entonces es importante. Aquí en este sistema pues tenemos ese esfuerzo total, que es lo que realmente ustedes tienen en este punto.
menos la presión del agua, lo vamos a ver acá. Entonces vamos a saber cuál es realmente la fuerza o el esfuerzo que las partículas están transmitiendo grano a grano, y aparte qué es lo que ella puede resistir dentro cuando ustedes aplican una carga en la parte superior. Pues las cargas que ustedes aplican generalmente pues va a ser en este caso una presa, o va a ser una estructura de un edificio, una casa, un puente, etcétera. Entonces todo ese tipo de estructuras pues generan unos esfuerzos que posteriormente veremos cómo se calculan, pero aquí pues estamos tratando es básicamente del suelo como tal. Esta expresión de acá pues lo vamos a llamar el esfuerzo efectivo vertical. Va a ser igual al esfuerzo efectivo total, que ya vimos cómo se calculaba, menos la presión de poros o el esfuerzo provocado por el agua. Entonces este es uno de los conceptos más importantes de ingeniería. Fue propuesto por Carter Sagi, el papá de la geotecnia, en el año 1936 en su famoso tratado sobre la mecánica de suelos, y este es el que nosotros pues utilizamos dentro de estos cursos. Este curso de geotecnia 1, 2 y 3, si tienen el 3, entonces este va a ser como la carta de navegación de nosotros. Entonces aquí pues vamos a tener tres casos, dentro de los cuales vamos a tener qué pasa cuando la superficie del terreno queremos calcular los esfuerzos en un punto A una profundidad Z, pero coincide la superficie del terreno con con el nivel freático. Esto le vamos a llamar nivel freático. Acuérdense que nosotros ya en la clase anterior vimos que era el nivel freático. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Entonces aquí tenemos como la variación aproximada de lo que es el esfuerzo efectivo total, la presión de poros y el esfuerzo, perdón, este es el esfuerzo total, la presión de poros y el esfuerzo efectivo. Entonces nosotros dijimos que el esfuerzo efectivo era la diferencia entre el esfuerzo total y la presión de poros. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener las ecuaciones para ese punto A. Entonces nosotros dijimos que la ecuación del esfuerzo efectivo vertical en A va a ser igual a gamma por Z. La presión del agua va a ser igual a gamma W, que es el peso unitario del agua, multiplicado por ese mismo Z, ya que no lo tenemos arriba, sino en este punto se hace por Z, y el esfuerzo efectivo vertical sería la resta de este menos este. El esfuerzo efectivo vertical en A total menos la presión de poros. Pero como nosotros vimos en la clase número 2, cuando estamos definiendo los pesos unitarios, el peso unitario boyante, este esfuerzo efectivo vertical es igual al peso unitario efectivo o boyante, que es el gamma total menos el gamma W multiplicado por el valor de Z, o el peso sumergido, aquí boyante, multiplicado por Z. Cualquiera de estos dos es exactamente lo mismo. Entonces pues de esa manera nosotros podríamos obtener ese valor. Entonces si ustedes quieren hacer un caso práctico, vamos a suponer que tenemos un gamma igual a 10. Entonces ustedes pueden, cuando estén estudiando, pueden tener una hojita de papel y pueden hacer los cálculos. Entonces si tenemos el peso unitario de 17, una profundidad de 10, en todos los casos anoten lo que todos los casos lo vamos a hacer igual. Aquí pues voy a ver si tengo la posibilidad de hacerlo dentro de esta presentación. Entonces aquí tenemos, vamos a mirar aquí, vamos a insertar no imagen, sino vamos a insertar una forma de, entonces vamos a poner algo aquí grandote, pero esto lo vamos a copiar y perdón, este de acá lo vamos a copiar,
pegamos acá, lo vamos a pegar. Bien, entonces, perfecto. Entonces aquí tenemos, vamos a hacer esa operación. Dentro de esa operación lo que vamos a hacer aquí es básicamente, bueno, aquí vamos a hacer otra forma, vamos a hacer aquí esto, vamos a suponer que el peso unitario es 17 multiplicado por 10, esto nos daría igual a 170 kilopascales, ¿de acuerdo? Esto va a estar en kilonewton, perdón, en kilonewton sobre metro cúbico. Esto está en metros, entonces nos quedaría en kilonewton sobre metro cuadrado, que son kilopascales. Entonces, para este mismo caso ya dijimos que el peso unitario del agua lo vamos a tomar como 9.81 por 10, pues nos va a dar 98.1 kilopascales, y aquí vamos a tener que realizar la resta entre 170 menos 98.1, y esto nos va a dar igual a el valor del esfuerzo efectivo. Entonces hagamos esa operación rápidamente. 170 menos 98.1 nos da 71.9 kilopascales. Entonces ahora vamos a verificar la forma cuando vamos a utilizar el peso unitario sumergido. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es 17 menos 9.81 multiplicado por la profundidad, que son 10 metros, y eso pues nos debe dar 71.9 kilopascales. Entonces si ustedes tienen la calculadora a mano, pues básicamente pueden verificar que 17 menos 17 menos 9.81 es igual a 7.19 multiplicado por 10, pues básicamente es 71.1, o sea que aquí tenemos que los dos valores son iguales, ¿de acuerdo? Entonces eso es para comprobar que nuestra ecuación funciona. Ahora vamos a tener otro caso en el cual nosotros vamos a suponer que el peso unitario, el nivel freático está mucho más bajo que en la superficie del terreno. Entonces en esos casos pues vamos a tener que tener pues dos valores, el de cuánto es el peso unitario de arriba y cuánto es el peso unitario debajo del terreno. Lo mismo, cuál es la profundidad a la cual está el nivel freático. Entonces aquí vamos a hacer unas suposiciones. Vamos a aquí, para esos casos pues la ecuación que se va a utilizar es la siguiente: el peso unitario, el esfuerzo total en el punto A es igual al peso unitario 1 por su correspondiente espesor más el peso unitario 2 por su correspondiente espesor. De esa manera pues ya tenemos el esfuerzo total en el punto A. La presión del agua en el punto A pues va a ser igual al peso unitario del agua multiplicado por el espesor 2, fíjense, Z2, porque básicamente el agua, pues el nivel freático está a este nivel. El esfuerzo efectivo pues es la diferencia de las dos, nada del otro mundo, y si queremos calcular el esfuerzo efectivo vertical por el segundo método, pues va a ser igual a este peso de acá más el peso por debajo del nivel freático. ¿Cómo se calcula? Pues en la parte de arriba, como no hay agua, pues no necesitamos calcular el gamma prima, pero sí podemos calcular gamma 1 Z1 más, en este punto es donde podemos utilizar gamma B o gamma prima multiplicado por Z2. Entonces vamos a ver si esto funciona. Entonces vamos a suponer que tenemos el mismo caso, 17 kilopascales, vamos a hacer de esa manera,
multiplicado por, teníamos 10 metros, aquí vamos a suponer que tenemos 5, más vamos a suponer que debajo del nivel freático es 18 multiplicado por 5. Entonces vamos a ver eso cómo nos afecta. Entonces vamos a tener 17 por 5 más 18 por 5, eso nos da 175 kilonewton. Entonces esto es para que vean cómo nosotros realizamos estos cálculos, 175 kilonewton. Ahora pues vamos a utilizar esto, control copy, control V. Aquí pues vamos a poner 9.81 multiplicado por 5 y vamos a tener el nivel freático en ese punto. Entonces 9.81 multiplicado por 5 nos da 49.05 kilopascales. Entonces ya tenemos cómo se la presión de poros en ese punto. Ahora pues vamos a ver la diferencia entre los dos, que en este caso sería 175 menos 49.05, y eso nos da 175 menos 49.05 nos da 125.95 kilopascales. Si se dan cuenta, esto con respecto al caso anterior pues nos da un valor mucho mayor, ¿de acuerdo? Es como un 50% mayor. Entonces vamos ahora a ver si la siguiente expresión pues nos funciona como ocurrió en el caso anterior. Entonces en ese mismo orden de ideas pues vamos a tener que 17 por 5 más, vamos a poner entre paréntesis 18 menos 9.81 multiplicado por 5, tentativamente nos debe dar 125.95. Entonces vamos a mirar si eso es cierto. Entonces 17 por 5 nos da 85 más 18 menos 9.81 multiplicado por 5 nos da 125.95, lo que nos confirma que realmente esta ecuación funciona. Entonces ya tenemos dos casos, uno cuando el nivel freático está en la superficie y otro es cuando el nivel freático está bajo la superficie. El último caso es cuando el nivel freático está sobre la superficie del terreno. Entonces vamos a ver cómo se comportaría estas ecuaciones. Entonces aquí vamos a tener el esfuerzo efectivo o el esfuerzo total inicialmente en el punto A, pues va a ser igual al peso del agua multiplicado por este valor de acá, Z1, más el peso total del suelo hasta el punto A. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos acá. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio anterior. Entonces aquí voy a suponer que tengo 9.81 por 5 más 18 multiplicado por 5. Entonces si se dan cuenta pues estamos haciendo como el ejercicio parecido al anterior. 9.81 por 5 más 18 multiplicado por 5, eso nos da 139.05. 139.05, ese sería el esfuerzo total en A. Ahora vamos a ver cuál es el esfuerzo. El esfuerzo producido por el agua, lo que nosotros hemos denominado presión de poros. Pues aquí va a ser el peso total del agua o el peso unitario del agua multiplicado por Z1 más Z2. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Aquí, entre paréntesis, ponemos 5 más 5, pues es 10. O sea que aquí esto nos va a dar 91
98.1 kilopascales, y en la siguiente pues es la resta de los dos anteriores. Entonces esa resta va a ser igual a 139.05 menos 98.1, y eso nos va a dar, de acuerdo a nuestros cálculos que tenemos acá, 139.05 menos 98.1 igual a 40.95 kilopascales. Tenemos aquí 40.95 kilopascales. Ahora vamos a mirar cuánto nos da el siguiente punto. Entonces aquí, si se dan cuenta, pues a partir de este punto tenemos gamma prima, podemos calcularlo como gamma prima por z sub 2 y nos tendría que dar ese mismo 40.95. Entonces vamos a tener aquí que 18 menos 9.81 y lo vamos a multiplicar por el valor de 5, que es lo que nosotros hemos considerado dentro de nuestro ejemplo. Entonces eso nos debería dar 90.95. Vamos a ver si es cierto. 18 menos 9.81 me da 8.81.19. Esto lo multiplico por 5 y me da 40.95, que es realmente lo que yo estaba buscando. Entonces con esto pues ya nos damos cuenta que realmente sí se cumple el principio de esfuerzos efectivos. En todos los casos pues hemos realizado el cálculo en diferentes casos. El primero fue pues el caso en el cual pues teníamos el nivel freático en el mismo nivel que la superficie del terreno. En el segundo tenemos el nivel freático bajo la superficie del terreno. En el tercer caso tenemos el nivel freático superior a la superficie del terreno. Entonces ya con eso tenemos el principio de esfuerzos efectivos. Vimos que es en sentido vertical. Ahora podemos ya definir los esfuerzos horizontales de los depósitos de suelo. Entonces, ¿cómo los vamos a definir? Aquí tenemos que lo que a nosotros nos interesa es el esfuerzo intraparticular. Entonces vemos que aquí tenemos los normales y los tangenciales, y realmente los tangenciales son los que importan porque son los que transmiten la carga dentro del suelo. Entonces generalmente pues el esfuerzo vertical horizontal es una proporción de ese esfuerzo vertical que se está transmitiendo. Entonces nosotros vamos a definir diferentes coeficientes de esfuerzo lateral. Entonces básicamente nosotros lo definimos como el esfuerzo efectivo horizontal sobre el esfuerzo efectivo vertical. Se lo vamos a llamar K, que sería un coeficiente. Y el esfuerzo efectivo horizontal pues básicamente es igual, según el principio de esfuerzos efectivos, como el esfuerzo horizontal menos la presión de poros. Nosotros dijimos que la presión de poros era igual por todos los sentidos, en todas las direcciones. Entonces esto se aplica dependiendo del K que nosotros tengamos, del nivel de esfuerzos y de lo que nosotros estemos analizando. Así mismo denominamos ese K. Cuando nosotros estamos tratando o denominamos el K con diferentes expresiones, pues asimismo ustedes lo verán en los siguientes cursos. Vamos a llamar uno que es K, aquí le ponemos K0 y lo llamamos el coeficiente de presión de tierras a reposo. Va a existir otro que va a ser un K, le vamos a poner aquí una A, le vamos a llamar el coeficiente de presión de tierras activo, y va a existir uno que es P, K sub P, que le vamos a llamar el coeficiente de presión de tierras pasivo. Hay una relación entre K sub A y K sub P en la cual decimos que el K activo es igual a 1 sobre el K pasivo. ¿De acuerdo? Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta. Y pues aquí lo digo en palabras, ustedes lo tengan en cuenta más adelante. Aquí pues digamos que existe un gran rango dependiendo del suelo que tenga. Aquí tengo una arcilla sobreconsolidada, entonces vamos a tener un rango de los esfuerzos horizontales que se mueve en este sentido, y aquí tenemos el esfuerzo vertical, realmente pues el que a nosotros nos importa. ¿Por qué es importante el agua dentro de nuestros sistemas? Como vimos, el agua pues lo que hace es disminuir la resistencia que puede
que puede tener un suelo frente a una carga externa. Entonces aquí lo vamos a través de lo que nosotros denominamos fuerzas de infiltración y los esfuerzos efectivos. Entonces aquí vamos a, si ustedes se acuerdan de su mecánica de fluidos, pues el agua se mueve siempre cuando hay unas diferencias de energía. Entonces ustedes vieron conservación de masa, lo vimos la clase pasada, conservación de energía, la ecuación de Bernoulli, lo vimos la clase pasada, y adicionalmente vimos la ley de Darcy, que aquí pues se va a aplicar en este tipo de flujos. Entonces para que ocurra flujo hay una diferencia de energía. En este caso ocurre esa diferencia de energía, entonces el flujo es en este sentido. Y aquí vamos a tener dos condiciones. Una es un flujo en este sentido hacia abajo, y cuando va saliendo el agua pues tenemos un flujo, una infiltración en el sentido superior. ¿Por qué se produce? Pues porque nuestro sistema es un suelo que tiene tres fases, una fase líquida, una fase sólida y una fase de aire. En este caso pues el suelo va a estar lleno de agua, por lo tanto por esa posibilidad de que existe conexión entre poros, pues existe ese movimiento del agua a través de esos poros, creando este tipo de movimiento, que esto lo vamos a llamar, lo defino ahorita, pero más adelante ustedes se va a definir como línea de flujo. Entonces vamos a ver cuál es la influencia real del agua o ese proceso de movimiento del agua, tanto en sentido hacia abajo como en sentido hacia arriba. Para eso lo vamos a analizar en dos partes. Entonces vamos a ver cuál es la fuerza de infiltración hacia abajo. Entonces dentro de la fuerza de infiltración hacia abajo vemos que extraemos una partícula de suelo acá, y vamos a ver cuáles son las fuerzas que realmente están actuando sobre esa partícula. Sobre esa partícula están actuando esta columna de agua. Entonces si está actuando esa columna de agua sobre esa área, pues básicamente va a ser igual la fuerza el peso unitario del agua por la altura multiplicada por esa área, es la fuerza que está ejerciendo el agua en esa partícula. Y en la parte de abajo pues está ejerciendo esa fuerza del agua más, tengo la altura total más esa L, entonces ya tengo esa L, menos la diferencia de energía que ha caído en ese punto, multiplicado por el área. Fíjense que este diferencial de energía es lo que, o diferencial en altura, porque el flujo a través del agua pues pierde energía. Entonces digamos que eso también va a influir dentro de la fuerza que se está ejerciendo en ese punto. Entonces eso es lo que nosotros restamos. Ahora vamos a mirar dos cosas. Uno es la fuerza estática, fíjense que esa depende de H y de L, y otro es la fuerza dinámica o de infiltración, que es debida al movimiento. La debida del movimiento es por la pérdida de este señor, de este factor energético. Entonces vamos a separar a las fuerzas estáticas, pues van hasta acá. Entonces tenemos gamma H más L por A, gamma W H por A, más esta fuerza de infiltración, que es el gamma W menos el delta de H por el A, y esto es lo que nosotros vamos a denominar la fuerza de infiltración. Esa fuerza de infiltración va a ser igual por unidad de volumen al peso unitario del agua por el cambio de energía negativo por el área dividido por su volumen, que básicamente esto es igual a este I por este gamma W. A este I lo vamos a llamar el coeficiente de infiltración o el gradiente hidráulico. Es básicamente lo mismo. Este es el gradiente hidráulico. Este gradiente es algo muy importante, lo vimos en la clase pasada cuando definimos que la velocidad era igual a el coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico. Ese gradiente hidráulico es delta de H dividido sobre la longitud en la cual nosotros tuvimos que transitar para poder perder esa cantidad de energía. Entonces con esto pues si analizamos los esfuerzos efectivos, vemos que el esfuerzo total menos la presión del agua es igual a sigma, o el esfuerzo total menos la presión de poros. Entonces aquí tenemos que este sigma más un flujo estático menos un flujo de infiltración. Fíjese que el U
total pues depende de estos dos valores. Realizamos absolutamente todos los reemplazos de acuerdo a esto y vemos que tenemos que el esfuerzo efectivo es un U estático, el sigma menos el U estático más, fíjese, menos por menos da más, entonces más esa fuerza de infiltración, entonces ese flujo hacia abajo es benéfico. ¿Por qué? Pues porque va a incrementar el valor del esfuerzo efectivo con respecto al estático. Entonces, cuando ustedes tengan un caso de estos, lo mejor es tener un flujo hacia abajo. Vamos a ver por qué no el flujo hacia arriba. Si hacemos en ese mismo orden de ideas, si hacemos este análisis, pues ya en este caso no vamos a tener uno negativo, sino vamos a tener este de Alche va a ser positivo. ¿Por qué? Porque esto vamos en este sentido. Entonces, aquí nuevamente separamos en las fuerzas estáticas las fuerzas de infiltración. Fíjense que en el anterior caso aquí teníamos un signo negativo en esa pérdida de energía y ahora tenemos un signo positivo. Entonces, al ver eso, aquí pues menos, en el caso anterior teníamos menos, si ustedes cierran esto entre paréntesis, menos por menos daba más en esta parte, ahora menos por menos da, más por, en el caso anterior tenía, en este punto tenía un más, pues menos por más da menos en este caso, y en el caso anterior tenía menos, y aquí tenía un menos, pues nos da un más. Aquí pues, como tenemos ese menos, este nos va a generar un menos, entonces menos la fuerza de infiltración, que esta es la pérdida de energía multiplicada por el peso unitario del agua, y si se dan cuenta, aquí tenemos el esfuerzo efectivo normal, o el esfuerzo total, menos la presión estática, menos la infiltración. Esto quiere decir que por este proceso de subir el agua acá, un proceso de infiltración vertical hacia arriba, entonces lo que se va es disminuir el esfuerzo efectivo con respecto al estático. Entonces, eso es perjudicial. Entonces, es mejor tener un flujo hacia abajo y no un flujo hacia arriba. Esto sale pues dentro de nuestras ecuaciones. Este grafiquito lo que quiere decir es que este señor de acá, que es el peso unitario del agua, con ese cambio energético que vemos de acá, porque el agua fluye dentro del suelo y se pierde esa agua, pues lo que tenemos es esa pérdida de energía, y eso es lo que llamamos pues, esfuerzo de infiltración o flujo de infiltración. Es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos realizando el diseño de nuestras estructuras. Entonces hay que tener ojo con eso y mirar los casos en los cuales se presenten problemas. Un caso pues fue el de la presa clásica creo que lo vemos más adelante, o la presa ya lo vimos, o vamos a ver ahorita más adelante por qué se produce este tipo de cosas. Entonces hay una diferencia negativa, entonces miramos que esto sube. Aquí hay una diferencia positiva, entonces el agua fluye hacia abajo. Entonces cuando fluye hacia abajo, esto es benéfico porque tenemos este señor positivo, y cuando fluye hacia arriba pues tenemos este señor negativo, entonces presión de poros es mucho más baja. Entonces fíjense, esta fuerza de infiltración hay que tenerla en cuenta. Uno de los casos pues que nosotros analizamos es las condiciones de licuación, de erosión y tubificación, donde el esfuerzo total va a ser igual a la presión de poros. Entonces esa igualdad lo que nos va a generar es que no haya un esfuerzo efectivo de cero, y esto es lo que nosotros llamamos licuación, o sea que el suelo no es capaz de resistir su propio peso o el peso que yo tenga en la parte superior. Entonces eso es algo importante. Y este esfuerzo efectivo es cero cuando nosotros tenemos una condición de gradiente crítico. Esa condición de gradiente crítico se define como el peso de bullonación dividido con respecto al peso unitario del agua. Entonces, si estos dos son iguales, pues se va a generar una condición crítica, o a partir de esta relación se genera una condición crítica o de gradiente hidráulico crítico. Entonces aquí vamos más adelante a ver este ejemplo en el cual pues tenemos una presa que falló por estas condiciones. Esta fue la presa que nosotros vimos hace 2 clases, en la cual pues básicamente esto falló fue por
eh, por la tubificación, el famoso este es Teton Dam, en la cual pues si se dieron cuenta pues falló por básicamente teníamos un esfuerzo efectivo cero, una licuación, una tubificación, erosión del cauce. Esto, el agua empezó a generar pues este tipo de cosas y pues lo que tuvimos fue que una falla bastante catastrófica. Esto es importante pues porque esto nos va a ayudar a nosotros a mirar el diseño de las estructuras que nosotros realmente tenemos en que nosotros tenemos en superficie, las que nosotros realmente diseñamos. Entonces, una parte es las cargas que produce el suelo y otra parte van a ser las cargas que nosotros vamos a producir por las fuerzas aplicadas. Entonces, dentro de eso, pues nosotros vamos o estas cargas van a depender de los espesores de las capas que nosotros tengamos, depende de la misma cimentación que ustedes vayan a hacer o de la estructura que ustedes vayan a hacer. Por ejemplo, si son cuadradas o rectangulares, en el caso de este tipo de estructura que le vamos a llamar zapatas. Aquí una columna, viene la carga, tiene su edificio, lo que sea. Si tenemos un terraplén, fíjense que aquí tenemos una carretera, entonces esto va a ir de una manera, entre comillas, infinitamente larga en el sentido perpendicular al tablero. Genera unas cargas totalmente diferentes a esta zapata, o vamos a hacer una excavación. Entonces, si hacemos una excavación, esto se va a ver otros esfuerzos totalmente diferentes debido a la excavación que nosotros estemos realizando. Entonces, fíjense que aquí hablamos de franjas de carga. Se puede producir en terraplenes, que si esto es muy largo, en zapatas que son bastante largas también se ven en este tipo de franjas. Entonces, pues nosotros tenemos que mirar hasta qué punto vamos a medir esos esfuerzos. Entonces fíjense que aquí este punto azulito es donde nosotros realmente queremos saber los esfuerzos tanto del suelo que tiene como los que están ejerciendo las cargas. Entonces aquí pues tenemos algo en el cual nosotros tenemos una zapata, esta es la mitad, esta es digamos la transmisión de cargas. Si nosotros consideramos el suelo elástico con respecto a la profundidad, no hay una presión del agua, un nivel freático en superficie, pero aquí podemos tener tres cosas. Esta de acá es un relleno, está en kilopascales por 10 a la 2. Entonces tenemos que esta línea que ustedes ven acá es el esfuerzo efectivo inicial antes de la construcción. Entonces vamos a suponer que aquí estaba la superficie del terreno antes de que estuviera esa zapata o esa estructura que estamos construyendo ahí. Después, en la construcción levantamos el suelo, entonces se va a crear un incremento de esfuerzos debido a este relleno, y aparte se va a crear otro esfuerzo cuando ustedes construyan la zapata y tengan su edificio, que es de esta forma. Entonces, lo importante de esta gráfica es que en la parte superior se generan los mayores esfuerzos y cuando la profundidad de esos esfuerzos casi son iguales al incremento que se presentó por hacer este relleno. Entonces, eso es como lo más importante de esta gráfica, y sobre todo que los esfuerzos que generan estas zapatas no son uniformes, son muy altos en la parte superior y son muy bajos cuando ya bajamos con la profundidad. Entonces, a estos señores de acá nosotros los llamamos una serie de bulbos. Entonces cada bulbo pues tiene un valor de menor intensidad de carga que está siendo transmitida al suelo. Entonces es como los globos. Entonces se va inflando. Entonces entre más lejos esté ese globo, pues menos carga estará aplicando. Entonces nosotros decimos que no son uniformes porque, como les expliqué anteriormente, esta es la superficie de carga. Vamos a suponer que es una zapata. Entre más cerca esté la superficie, estos valores van a ser mucho más altos, mientras que si yo me voy con profundidad, estos valores van a ser mucho más pequeños. Entonces eso es como lo que tenemos que mirar cuando estemos analizando esta transmisión de esfuerzos debido a unas cargas externas. Fíjense, esto es cargas externas, lo que vimos del esfuerzo total, el esfuerzo efectivo del suelo, la presión de poros. Esos son esfuerzos internos que tienen que ver con la masa del suelo. Entonces, una de las distribuciones que nosotros utilizamos
para poder realizar este estudio, nosotros la vamos a denominar la distribución 2.1. Entonces esto es muy útil para, desde el punto de vista técnico. Suponemos que el suelo es totalmente lineal, elástico, isotrópico, todas las cosas que ustedes se imaginan dentro de esto, entonces pues pueden tenerlo en cuenta. Dentro de esos cálculos lo utilizamos mucho en casos rápidos que estén digamos ustedes calculando una carga debido a una zapata, a una placa de cimentación, etcétera, de manera rápida, en la cual vamos a suponer que la carga se distribuye con profundidad de acuerdo a una pendiente, una horizontal, dos vertical, entonces así se va disipando. ¿De qué manera? Pues calculamos nuestros esfuerzos, pues el esfuerzo va a ser igual a la carga total dividida por el área superficial. Vamos a suponer que esto tiene, la zapata tiene un ancho B y esto lo vamos a hacer de manera unitaria en profundidad. Entonces, si nosotros queremos medir el esfuerzo en el plano abajo a una profundidad Z, pues ese esfuerzo en ese punto va a ser igual a la carga total aplicada en este punto, que sería ese esfuerzo en la parte superior multiplicado por el B, que es la carga total, multiplicado por 1 dividido, o sea, esta es la carga total. Estos en términos efectivos, esto lo podría yo digamos multiplicar por Q, es el mismo Q de acá, dividido el B más Z. ¿Se acuerda? Que dijimos que es 2.1, o sea que en este sentido me voy a mover la mitad de Z. Z medios más Z medios, pues Z más 1 multiplicado por 1, pues es el área total, si yo lo hago por área unitaria, y este sería el esfuerzo. Pues en términos efectivos, esto quitémoslo de acá y sería igual a la carga Q total dividido por B más Z. Si ya tenemos de manera tridimensional un plano de superficie del terreno, pues aquí ustedes lo van a calcular de una manera similar. Lo único es que el esfuerzo, pues ya vamos a tener un B y un L ya predeterminados. De esa manera calculamos el esfuerzo en el plano. Lo importante es esta carga total Q. Por lo tanto, a una profundidad Z vamos a tener de la misma manera, así como que un B 2.1 en la dirección Z, también vamos a tener esa diferencia de 2.1. Entonces esto sería como un prisma truncado. El esfuerzo en el plano a una profundidad Z es igual a este señor sigma Z dl, que es Q dividido B más Z multiplicado por L más Z. De esa manera ustedes van a utilizar para encontrar el esfuerzo en este plano a una profundidad si tienen ya definido este L. Si no lo hubieran tenido definido, pues este señor sería igual, pues sería unitario. Entonces aquí, por eso es que nosotros pues aquí definimos unitario y aquí definimos ya nuestra carga, si ya conocemos esa longitud Z, que nos va a servir para hacer ese tipo de cálculos. Como les dije anteriormente, pues nosotros utilizamos la teoría de elasticidad y para eso pues tenemos diferentes modos de poder realizar esos cálculos de acuerdo a la teoría de elasticidad. El primero de ellos pues es la solución de Boussinex, donde nosotros suponemos que este es un semiespacio homogéneo, lineal, isotrópico, con todas las características propias de ese suelo, y tenemos la solución de Westergaard, en la cual pues es igual, es un suelo elástico, pero aquí lo vamos a suponer que está compuesto por una serie de pequeñas capas, y que digamos esas capas, al ser tan pequeñas, son infinitamente rígidas y solo permite deformación en este sentido, el sentido vertical, mientras que el de Boussinex puede o permite la deformación tanto vertical como la deformación horizontal. Entonces fíjense que hay una diferencia entre los dos modelos. Este permite deformación en los dos sentidos y este solamente permite deformación en el sentido vertical, debido a que estos señores de acá son bastante rígidos.
Eso marca una diferencia. Aquí vamos inicialmente a ver la solución de Boussinesq, en la cual nosotros vamos a considerar dos cosas o dos parámetros. El primero de ellos es valor X en el sentido X dividido por el radio de la carga circular. En este caso esto es aplicable a tanques, sean silos, sean de agua, sean de alimentos, el cual, si se dan cuenta, aquí tenemos el esfuerzo varía de esta forma. Con profundidad cae y también cae cuando nosotros nos alejemos del radio. En la parte central pues esa distribución va a ser mucho más alta. Entonces aquí tenemos Z, que es la profundidad a la cual queremos, dividida por el radio. Entonces a estos valores que nosotros tenemos aquí con linecita los llamamos valores de influencia. Entonces, si ustedes quieren hallar la carga o el incremento de esfuerzos, ese incremento del valor de esfuerzos va a ser igual a la carga que ustedes aplican en superficie, que en este caso pues está definida delta Q sub 0 multiplicado por este valor de acá, o la correspondiente interpolación, que lo llamamos factor de influencia. Ese factor de influencia lo denominamos como una I. Entonces, para cada uno de estos factores de influencia, pues fíjense que de acuerdo a lo que nosotros vimos, si estamos más cerca de la superficie, este valor es mucho más alto. Si estamos muy lejos de la superficie, esos valores son muy bajos. Vamos a suponer que tenemos una carga en la esquina de nuestro tanque y vamos a irnos a una profundidad en el cual vamos a considerar que estamos a 3 diámetros o esa profundidad es a 3 diámetros de 3 radios de nuestro tanque. Entonces nos venimos acá, digamos que es en toda la esquina, nos vamos hasta el punto 3 y vemos que debemos trazar una línea probablemente paralela a las dos anteriores. Entonces nos venimos acá y nosotros leemos el factor de influencia. Fíjense que está entre punto 10 y punto 15 más hacia, si ustedes dividen aproximadamente, tenemos punto 10, punto 11, 12, 13, 14. Si ustedes se vienen acá a este punto donde nosotros dijimos aproximadamente, tenemos como el punto 12, entonces nuestro factor de influencia sería 0.12. Entonces, si ustedes tienen una carga, sería la carga en ese punto, ese incremento de carga, lo vamos a llamar delta sigma, sería igual a delta Q sub 0 por punto 12. Entonces, de esa manera podría calcularlo. Si ustedes se van aquí, vamos a hacer ese mismo ejemplo, pero con 2. Entonces estamos alejados 2 veces del radio, 2 veces, y vamos a bajar a 2. Entonces fíjense que tenemos este punto. Si se dan cuenta, nos bajamos aproximadamente paralelo a las 2 y estamos entre punto 0.5 y punto 0.10, más hacia punto 0.065, 0.07. Entonces yo multiplicaría el valor de la carga como 0.07 multiplicado por delta Q sub 0 que tenemos acá. Entonces, de esa manera es que ustedes deben utilizar estas ecuaciones. Igual tenemos diferentes distribuciones dependiendo de la cimentación que tengan. Entonces, si ustedes tienen una zapata cuadrada, utilizan esta gráfica de acá. Si ustedes tienen una zapata con una longitud muy larga en este sentido, utilizan este señor de acá. Aquí pues fíjense que aquí lo que tenemos es la profundidad con respecto al ancho de la zapata, y aquí tenemos la distancia, este es el centro, con respecto al ancho de la zapata. En el anterior nosotros teníamos básicamente el radio del tanque y aquí utilizamos es el ancho de la zapata. La técnica es exactamente igual. Ustedes se ubican en B y vamos a bajar 2B, vamos a bajar 4B, y si se dan cuenta, para un B y 4B nosotros pues tenemos que ese factor de influencia, si nos bajamos a este punto, es aproximadamente 0.022 o 23 para una zapata rectangular. Entonces la técnica es exactamente igualita. Esta es la solución de Boussinesq nuevamente de este modo.
Pero aquí pues lo que se hace es que ese factor de influencia pues va a depender de la profundidad con respecto a B, y en la parte horizontal pues también depende de la distancia que ustedes quieran hallarlo con respecto a B, y cada uno de estos valores lo llamamos el factor de influencia. Entonces es básicamente lo mismo. Esta es otra modalidad para nosotros calcular los esfuerzos verticales de carga. Esto es muy útil cuando tenemos cargas uniformes, de este sentido, del sentido rectangular. Esas cargas se pueden calcular utilizando esta serie de grafiquitas, en la cual pues vamos a tener que definir estos valores. Entonces aquí tenemos X, es el ancho de su cimentación, Y es la profundidad de su cimentación, si es rectangular, y se divide por Z. Z es a la profundidad a la cual ustedes quieren hallar esa carga. Otra cosa adicional es que la carga ustedes la van a hallar no es en un punto específico, y ese punto específico es una de las esquinas de ese rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. Entonces se define ese incremento de esfuerzos como la carga en superficie multiplicada por el factor de influencia, igual que en los casos anteriores. Entonces vamos a suponer que tenemos un n es igual a y sobre z y es igual a 1, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que x sobre z es igual a 0.5. Entonces aquí por m igual a 0.5 bajo por esta curva hasta 1 y leo en sentido horizontal el factor de influencia, que en este caso es 0.12, y lo multiplico por la carga vertical, por la carga en superficie, que en este caso es Q sub 0, ¿de acuerdo? Una precisión: cuando ustedes tengan cimentaciones rectangulares cuadradas y quieran hallar el esfuerzo en la parte central, pues básicamente van a tener que dividir su cimentación en 4, ¿de acuerdo? Calculan para uno de esos valores divididos en 4 en toda la esquina, y cuando hallen este factor de influencia pues sería 4 veces el factor de influencia multiplicado por la carga en superficie que ustedes aplican. Fíjense que esto es en área, entonces pues no afecta si está grande o está dividida en 4, sería la misma. Entonces de esa manera pueden hallar el esfuerzo en todo el centro, ¿de acuerdo? Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Igual si ustedes dividen esto en 2, quieren hallar en este punto, pues dividen este rectángulo en 2 y calculan solamente para uno de ellos y multiplican por 2, debido a que dividen este rectángulo en 2 partes. La técnica es exactamente igual. La anterior pues es la solución de Boussinesq. Acuérdense que en la solución de Boussinesq dijimos que cabía la posibilidad de tener una deformación en los dos sentidos, y aquí tenemos la solución de Westergaard, donde dijimos que era calculado por capas que eran infinitamente rígidas, y aparte de eso que solamente se permitía la deformación en sentido vertical. Entonces, si eso es cierto, vamos a ver cuál es la diferencia para el caso anterior que teníamos. Fíjense aquí que tenemos M y L, es básicamente exactamente igual, se calcula como el B dividido sobre la profundidad y L sobre profundidad, que son exactamente las definiciones que tenemos anteriormente. Aquí pues teníamos que este valor de n era 1, vamos a nuestro m igual a 0.5. Acuérdense que en el caso que nos atañe a la solución de Boussinesq nos dio 0.12, y en el caso de Westergaard nos da 0.08, o sea que sí hay una diferencia que es en cierta medida significativa para el cálculo de ese incremento de los esfuerzos en un punto debido a el incremento de esfuerzos. Entonces eso es algo importante y que debemos tener en cuenta cuando estamos nosotros calculando pues este tipo realizando este tipo de cálculos. Estas son teorías elásticas, sirven, se aproximan mucho a la realidad, entonces por favor traten de utilizarlas. Entonces aquí vamos a hacer pues un ejemplo así rápido de estos señores de acá. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo de una zapata
rectangular. Fíjense, las condiciones son muy exactas, es 2 metros por 2 metros, el incremento en la superficie es de 250 kilopascales y vamos a encontrarle el estado de esfuerzos en el centro a 3 metros de profundidad, en el centro, en el borde y a 1 metro de la esquina de nuestra zapata. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las condiciones. Aquí dicen dónde lo vamos a hallar. Lo vamos a hallar en el centro, en el borde y a un lado de la esquina, o sea, en este punto. ¿De acuerdo? Entonces las dimensiones son en metros. Vamos a utilizar el método de Boussinesq. Entonces, vamos a ver cómo se realiza esto. Entonces, vamos a salir de aquí un momentico. Nos vamos a nuestro ejemplo. Vamos aquí a insertar nuestro cursito para poder realizarlo. Entonces lo primero que tenemos que hallar es el M, que es igual y vamos a hallar el N, que es igual. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacerlo para las tres condiciones. Entonces, como yo les dije inicialmente, si lo vamos a hallar en el centro, tenemos que dividir este señor de 2 por 2 en 4 sectores y en ese caso pues nos quedaría 1 por 1. Entonces vamos a tener que la distancia aquí va a ser 1 dividido la profundidad, que es 3 metros, o sea que es igual a 0.33, y aquí tendríamos 1 dividido 3 sería igual a 0.33. Entonces ya tendríamos M y N. Nos vamos a las gráficas de Westergaard y miramos ese de Boussinesq, perdón. Lo voy a agrandar y miramos qué pasa en 0.33. Si ustedes se van aquí, 0.33 este valor, subimos hasta el M de 0.33 aproximadamente. Vamos a mirar aquí con el puntero láser 0.33 para mayor. Aquí está el de 0.33 y en este punto nos vamos hacia allá y vemos que tenemos 0.042 aproximadamente. Ese es el valor del factor de influencia. Entonces vamos a salir de acá 0.042. Nos vamos otra vez a este punto y vamos a mirar aquí que para ese caso el sigma sub z va a ser igual a 4 veces, como les dije anteriormente, por 250 por 0.042, que fue el factor de influencia que nosotros hallamos. Hacemos la correspondiente multiplicación y eso nos daría a nosotros que sería igual a 4 por 250 por 0.042, eso da igual a 42 kilopascales. Entonces con eso ya tendríamos la primera solución que nosotros estamos buscando aquí. Ahora vamos a mirar la segunda solución, en la cual pues vamos a tener 1 y en este caso 2. Entonces vamos a copiar esto acá para ayudarnos dentro del segundo cálculo. Entonces dentro del segundo cálculo vamos a suponer que este de acá es X y este es Y. En ese orden de ideas, pues lo que vamos a tener acá es que Y es igual a 2. Si Y es igual a 2, pues el valor de N va a cambiar. Aquí vamos a tener 2 dividido 3, M no cambia, 1 y 3, 0.33. 2 dividido 3 pues va a ser igual a 0.66. Y aquí vamos a tener no 4, sino 2, porque lo vamos a calcular en este punto. 2 veces 250 por el factor de influencia que nos dé, buscados de el de Westergaard. Entonces para eso pues vamos a
mirar dentro de nuestra gráfica de Westergaard, de Boussinesq, para el valor de 0.5, 0.66 y m es igual a 0.33, en ese caso 0.30, 0.33 por acá, y vamos a n igual a 0.66, que sería por este punto y nos daría igual a 0.07. 0.07 sería ese valor que nosotros tenemos. Acá sería 0.07. Por tanto, el valor que tenemos allá, aquí acuérdense, aquí ya no son 4, sino son 2. Son 2 las contribuciones. Aquí tenemos pues ese valor va a ser igual a 2 por 250 multiplicado por 0.07. Eso nos da 35 kilopascales, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que es consecuente con esto. En el centro de la carga pues debería tener una mayor valor del esfuerzo. Obviamente tengo 42, en la esquina pues voy a tener una menor carga, 35, así en el punto B pues debería tener una muchísimo menor carga. Entonces vamos a calcular la última parte. Esa última parte pues se compone de 2 rectángulos. Vamos a calcular primero el total de este rectángulo, en el cual pues vamos a tener en el sentido X 2 y en el sentido Y 3. Entonces aquí tenemos 2 y aquí vamos a tener 3. En ese orden de ideas, 2 para el total. Estoy hablando de este como si estuviera totalmente cargado. Para ese caso pues vamos a tener 0.66 y aquí vamos a tener 1. Entonces vamos a calcular, aquí pues ya no vamos a tener ese valor pues de influencia. Que vamos a tener es lo siguiente: vamos a multiplicar 250 por el primer factor de influencia menos el segundo factor de influencia, ¿de acuerdo? Entonces el primer factor de influencia pues es para toda esta carga. Fíjense que aquí esto es real, pero esto no lo tenemos cargado, entonces, pero vamos a calcular como si estuviera totalmente cargado esto. 0.66 para M1. Entonces vamos a ver de acuerdo a eso aquí. 0.66, aquí tenemos 1, subimos a 0.66 y nos da ese valor igual a 0.5, 0.6 por acá, 1, eso nos daría aproximadamente 0.15. Entonces ya nos vamos aquí. Entonces en este valor lo vamos a multiplicar en nuestro ejemplo por 0.15 y le vamos a restar lo correspondiente a este cuadrito de acá. Entonces ahí vamos a calcular a m igual, en este caso vamos a tomar este como 1 dividido 3, esto nos da igual a 0.33, y aquí vamos a tomar el valor de 2 dividido 3, esto nos da igual a 0.66. Entonces nos vamos en el caso anterior. Aquí debemos tener un caso similar, que es este. El factor de influencia es 0. Bueno, vamos aquí, esto aquí pues era 3, esto igual a 1. Aquí vamos a tener n igual a 2 dividido 3, es igual a 0.66. Este caso ya lo tenemos, entonces ese 14 es 0.15 menos este factor de influencia, 0.042, y vamos a ver cuánto nos da ese valor. Entonces vamos a tener aquí 0.15
menos 0.042.18 por 250. Si se dan cuenta, pues nos da 27 kilopascales. Entonces, para los tres casos diferentes tenemos que este es mucho mayor, este es intermedio y este debe ser mucho menor. Aquí vamos con los cálculos que nosotros estamos realizando. Entonces, eso es para que miremos aquí nuestro ejemplo, que sí podemos calcularlo con digamos la teoría de Bosinex. Ustedes lo podrían hacer con la teoría de Westergaard, les dará un poco menor, pero se comporta de la misma manera. Entonces, esto es para saber cómo se utilizan este tipo de gráficas. Esta otra carta es la carta del factor de influencia, que es una solución de Bosinex, pero tenemos a Newmark, que fue el que la desarrolló, en el cual él dice que cada uno de estos cuadritos o rectangulitos tiene el mismo factor de influencia, o sea que este de acá tiene un factor de influencia de 0.001 y este de acá tiene este mismo factor de influencia. Entonces, ¿cómo uno utiliza estas cartas de influencia? Pues básicamente aquí tenemos una escala. Esta escala de acá la vamos a tomar como la profundidad a la cual ustedes van a hallar el esfuerzo. Entonces, básicamente, si ustedes lo quieren a 5 metros, esta distancia va a ser 5 metros. Si es 3 metros, esta distancia es 3 metros. Si es 1 metro, esta distancia tiene 1 metro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Creo que en el siguiente ejemplo lo miramos. Aquí tenemos nuestro edificio que tiene esa carga de 250 kilopascales. Básicamente lo que nosotros hacemos acá es escalar esto de acuerdo con la profundidad. Entonces, si esto es 80, de acuerdo, entonces tengo que escalar este de acá de 40 con respecto a estos 80. Si esto es 80, entonces aquí debo tener 40, aquí debo tener 20, aquí debo tener 10, 20, 40, 60, pero esto está, digamos, en metros. Esto tiene 80 metros, entonces así mismo lo escalo de acuerdo a esto. Este dibujo es escalado con respecto a esto y lo traigo a la gráfica que tenemos acá. Entonces, estos son 80 metros. Si estos son 80 metros, esto de acá deberían ser 70 metros. De acuerdo a esta escala, lo ubico de acuerdo a este punto, que este es el punto donde yo quiero hallar el esfuerzo, a 80 metros. Pues, si se dan cuenta, este O es este mismo O. Si se dan, fíjense que el edificio está ubicado de la misma forma. Esto está escalado de acuerdo a la profundidad de 80 y vemos que el factor de influencia de cada bloquecito es de 0.02. Si eso es cierto, entonces contamos el número de bloquecitos. Tenemos uno, perdón, aquí me devolví. Pues tenemos 1, 2, 2, 3 cuartos, 1, 2, digamos que estos son 3, estos de acá 4, 5, 6 bloquecitos aproximadamente. Entonces, la carga que ustedes van a medir allá son 6 bloquecitos multiplicado por el factor de influencia, que es 0.02, multiplicado por la carga de superficie, que son 250 kilonewton, kilopascales. Por lo tanto, ustedes, la carga ahí va a ser igual a 30 kilopascales a esa profundidad de 80 metros y en el punto O. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, pues vemos cómo podemos hallar ese incremento de carga en ese punto. Entonces, eso es utilizando el ejemplo de los factores de carga. Aquí pues tenemos es que, si se fija, depende mucho del ojímetro de la persona, por lo tanto pues no es tan efectivo. Otras cosas, si tienen AutoCAD, pues es más fácil ustedes realizar esa contabilización, pero en términos efectivos para nosotros es mejor utilizar este tipo de cartas
las de Bester, Garabus y Mex porque son de mucho más fácil lectura. Fíjense que solamente pues nosotros tenemos que realizar dos cálculos que son M y N en los dos casos. Nos vengo acá, hago la lectura aproximada y una vez tengo el factor de influencia. Entonces es mucho más fácil que ponerse a contar esa serie de, digamos, esa serie de cuadritos y de cosas raras. Entonces, en términos efectivos es mucho mejor realizarlo. Entonces, fíjense que vamos bien. Primero vimos que cuáles son los esfuerzos que generan los suelos, después vimos cuáles son los esfuerzos que generan las estructuras, y ahora vamos a ver cómo se interrelacionan los esfuerzos dentro de lo que nosotros conocemos. Entonces aquí vamos básicamente a acudir a sus conocimientos de mecánica de materiales, de resistencia de materiales, de estática, en el cual pues ustedes les presentaron siempre un estado general de esfuerzos. Estos tres pues son tres direcciones ortogonales, X, Y y Z. Asimismo pues tenemos nuestros esfuerzos dirigidos en esos tres ejes. Entonces vamos a tener esfuerzos principales que siempre son perpendiculares a las caras de los ejes, y vamos a tener esfuerzos cortantes que son paralelos a los ejes ortogonales a la cara que yo estoy analizando. Entonces aquí vamos a tener generalmente los esfuerzos principales, los denominamos como esfuerzos complementarios, quiere decir que tengo 1, 1, 2, 2, 2, 3, mientras que los esfuerzos cortantes siempre van en el sentido del eje que yo estoy analizando. Por ejemplo, esto quiere decir cuando tengo 3, 1 es que que la cara es perpendicular al eje 3 y que este señor es paralelo al eje 2, aquí este es paralelo al eje 1, pero estoy sobre la cara perpendicular al eje 3. Cuando nosotros hablamos de esfuerzos principales es que no existen esfuerzos cortantes, solamente existen esfuerzos en las direcciones perpendiculares a las caras en este caso, las caras de los estados de esfuerzos. Entonces esto es algo importante que ustedes tienen que saber o que ya saben de su mecánica de materiales. Otra cosa que nosotros tenemos que mirar pues son los estados de esfuerzos de un punto, y por eso nosotros utilizamos las rotaciones que ustedes aprendieron en el círculo de Moore, y ustedes podrían obtener en cualquier punto pues dependiendo de lo que quieran. Si está rotado en un plano cualquiera, pues ese esfuerzo perpendicular a ese plano y ese esfuerzo tangente a ese plano, utilizando estas ecuaciones que van a depender pues de los estados de esfuerzos en los ejes X, Y en la inclinación del plano al cual ustedes quieran hallar ese estado de esfuerzos. Estas son las ecuaciones, no les voy a explicar cómo se utilizan, ustedes ya lo deben saber de su mecánica de materiales, aquí solo la traemos a colación porque las necesitamos cuando estemos, digamos, realizando ese tipo de rotaciones. Por lo menos si ustedes quieren tener los esfuerzos en un terreno inclinado con respecto a un terreno horizontal, pues básicamente pues realizan este tipo de rotaciones. Aquí pues lo importante es tener el círculo de Moore. Ustedes saben que esta alternativa de esta ecuación es básicamente utilizando pues nuestro círculo de Moore. Estas son las ecuaciones del círculo de Moore en cierta medida, en la cual pues tenemos esta rotación del ángulo θ en diferentes coordenadas, donde aquí el esfuerzo constante, el esfuerzo normal. Si ustedes quieren hallar en cualquier punto, pues básicamente lo que tienen que hacer es rotar este ángulo y pueden hallar los esfuerzos en cualquier uno de estos puntos. ¿Cuál es el centro? Pues básicamente es el esfuerzo mayor principal menos el esfuerzo menor principal, lo divido por 2, tengo el círculo, y el esfuerzo cortante máximo. El radio de esto va a ser igual a la diferencia entre el esfuerzo mayor principal menor principal dividido por 2. De esa manera ustedes pueden hacer el esfuerzo en cualquier dirección que ustedes quieran utilizando el círculo de Moore. Entonces ustedes podrían realizar este ejemplo en el cual, o este es un ejemplo en el cual ustedes tienen un círculo de Moore ustedes tienen un estado con esfuerzos principales de 20 libras por pulgada cuadrada en el sentido
eje de las y de 40 pulgadas de milímetros por pulgada en el sentido de X. Entonces, si yo quiero saber cuál es el estado de esfuerzos en el plano B, pues ¿qué hago? Dibujo el círculo menor. Como es un estado de esfuerzos principales, pues aquí el menor es 20, no tengo esfuerzo cortante, 0, entonces ubico este punto, 0, 20, 20, 0, perdón, y en el siguiente es otro estado de esfuerzo principal, 40, 0, pues tengo estos dos puntos, puedo dibujar el círculo de Moore, donde si esto es 40 menos 20 da 20, entonces tengo el radio, que son la mitad 10, entonces estos dos puntos, sé que esto es 10, aquí trazo mi círculo, tengo que el máximo de esfuerzo cortante es de 10, o el diámetro de esto es 10, en cualquier punto puedo tener eso, dibujo el plano al cual yo quiero hallar ese estado de esfuerzos rotado y lo dibujo a partir del punto digamos de máximo esfuerzo aquí, porque no, el plano tiene que ser perpendicular a el punto que llamamos punto de rotación o punto de eje, punto digamos de control. En ese caso, pues este va a ser nuestro punto de control. Aquí este punto de control es perpendicular y en el punto donde yo choco este círculo de Moore, pues básicamente va a ser el estado de esfuerzos en ese punto o en ese plano. Entonces para eso voy a tener dos coordenadas, en X, que en X va a ser bastante simple porque fíjense que esto es 20, 25, o sea que vamos a tener 25 en el sentido perpendicular a ese plano, y en el punto tangente vamos a leer el valor acá, fíjense que va a ser igual a menos casi 9, está entre puntos y casi 9, aquí lo ponen 8.7 en el sentido negativo, si fuera positivo pues estaría en el sentido contrario la flechita. Entonces fíjense que de un estado de esfuerzos puedo saltar a otro estado de esfuerzos. Entonces aquí pues tenemos un estado de esfuerzos principal de 40 y de 20, entonces lo graficamos aquí, tiene un estado principal 40, 20, fíjense que esta es la inclinación donde están los 20, entonces por ese punto paso esta línea perpendicular, digamos paralela a este señor de acá, está rotado 60 grados, esto lo trazo aquí, este es el polo donde yo quiero hallar el plano, entonces sobre ese polo yo trazo este plano, fíjense, trazo el horizontal, donde corta mi círculo de Moore, pues es el estado de esfuerzos. Entonces el estado de esfuerzos va a ser de positivo en el sentido hacia allá, fíjense, entonces va a ser de 8. Casi 9, 8.7, y en el sentido perpendicular a ese plano de esfuerzo normal va a ser de 35, así como lo dice acá. Entonces este es el polo, el punto de control. Fíjense que este señor es perpendicular a este de acá. Aquí tengo 20, perpendicular a ese. Perdón, esta línea es paralela. Lo mismo en el caso anterior, era una línea paralela al sitio donde yo voy a hacer ese corte. ¿De acuerdo? Y por eso es que puedo realizar este tipo de cálculos, saber cuál es el polo. En ese orden de ideas, pues los esfuerzos principales bajo cargas circulares uniformes, que es lo que a nosotros nos interesa, podemos calcularlo utilizando las gráficas que ya les presenté anteriormente. Estas gráficas son para una relación de Poisson de 0.45, pero digamos que son las que nos van a servir a nosotros, dependen del radio de los tanques, entonces vamos a tener diferentes, estas son pues fíjense que dependiendo de lo que nosotros tengamos aquí, pues son las que nos van a servir
a nosotros para poder realizar los cálculos que tenemos. Igual, esto es si tengo una franja uniforme, pues solución de Boussinex es igual que la que les presenté anteriormente. Esto depende de A. Esto depende pues del valor de la carga uniforme. Fíjense que esto es como una zapata muy larga, entonces este delta Q pues se multiplica por ese mismo. Y aquí tenemos, fíjense que son las mismas condiciones. Entonces anteriormente fueron cargas circulares, zapatas cuadradas, zapatas con un ancho muy largo. Entonces esta franja uniforme funciona como una zapata de un ancho A con una parte muy larga perpendicular a este punto. Entonces eso es para que utilizamos. ¿Cómo se utilizan las gráficas? Igual. Entonces calcular el radio, el punto X máximo que quiera con respecto al radio más la profundidad a la cual quiera hallar eso con respecto al radio, hallar el factor de influencia, multiplicarlo por la carga que está en superficie y ya encuentran ese incremento de carga que ustedes necesitan en el punto donde lo quieren hallar. Todas estas gráficas funcionan de esa misma manera. Lo mismo la carga, si tiene una carga triangular uniforme, pues todas las cosas se hacen de la misma manera. Con esto pues terminamos nuestra clase número 7 correspondiente a los esfuerzos que ustedes se van a encontrar en ingeniería para este curso. Entonces muchas gracias por su atención y pues nos digamos el número 8, si se dan cuenta siempre estamos